De 2000 a 2007 en el Consulado de México en Nueva York como encargado de los casos penales primero y migratorios posteriormente, así como el programa de radio comunitaria del Consulado por espacio de 4 años. De 2007 a 2010 fue el encargado del Departamento Jurídico de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Tijuana. De 2010 a 2012 fue secretario auxiliar de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Fue asesor de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del H. Congreso del Estado de Baja California de abril a octubre del 2013. En 2010 se integró a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente de Tijuana, siendo actualmente secretario de la misma. Ha dictado diversas conferencias en el Archivo Histórico de la ciudad de Tijuana, la Sociedad de Historia y la Preparatoria Federal de Lázaro Cárdenas. De la misma manera ha participado en el Simposio de Historia de Tijuana en sus 2 últimas ediciones, la Feria del Libro de la Universidad Tecnológica de Tijuana, y es autor del libro Antecedentes del Movimiento de Independencia de México, 1790-1810. Muy buenos días a todos. Antes que nada, una disculpa, esta no es la presentación que tenía yo originalmente para el día de hoy. Hubo un problema aquí con el PowerPoint, uno puede luchar a veces contra eso, pero a grandes rasgos es la idea de lo que quiero que platiquemos el día de hoy. Generalmente cuando hablamos de la independencia, cuando hablamos del movimiento de independencia, todo se resume básicamente a la noche de lo que ocurrió entre el 15 y el 16, nos vamos con la figura de Miguel Hidalgo y arrancamos con un movimiento de independencia. Yo creo que es importante partir de la base de qué ocurrió antes del movimiento de Hidalgo. Pocas veces nos platican, y yo lo comento mucho, yo doy clases a nivel secundaria y preparatoria de Historia de México, y yo les digo a los muchachos, sí, el 15 en la noche inicia el movimiento, pero ¿qué pasó el 14? ¿Qué pasó el 13? ¿Qué pasó el 12? Es decir, en la historia, los movimientos históricos no son hechos aislados. No se levantaron un día, no teníamos nada que hacer y ahora nos vamos a lanzar a la guerra. O estamos aburridos, no hay nada que hacer, vamos a ver qué inventamos. Todos los movimientos históricos tienen un antes y tienen un porqué. En el caso de nuestro país, si nos ubicamos a principios del siglo XIX, veremos que hay 2 movimientos a nivel internacional que influyen de manera definitiva, y son, por un lado, la Revolución Francesa, que ocurre en 1789, y antes de la Revolución, la independencia de Estados Unidos, que ocurre en 1776. Son 2 hechos que fundamentalmente marcaron la historia de México, y a partir de ahí comienza esta idea de la libertad. El movimiento de Hidalgo no fue el primero que tuvo esa idea. Antes de Hidalgo, por lo menos en el siglo XIX, hubo 5 intentos de levantamiento armado, pero pues simplemente fueron descubiertos, no se pudieron llevar a cabo. Y el de Hidalgo tuvo la particularidad de que, a pesar de que sí fueron descubiertos y a pesar de que sí estaban siendo perseguidos, a partir de ese momento comienza la historia de esta lucha que duraría 11 años. ¿Qué tiene que ver en la independencia de México Napoleón Bonaparte? Todos lo ubicamos en Europa, en Francia, peleando, haciendo su imperio, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante Napoleón en el inicio del movimiento de independencia? Napoleón estaba en guerra con Inglaterra y necesitaba llegar a Inglaterra desde Francia. Lo más cercano y lo que mejor se le ocurrió es cruzar a través de España. España era gobernada por Carlos IV. Cruza por España pidiendo permiso para cruzar, para pasar. Y en el Inter pues decide que ya que está en España, pues mejor nos quedamos y los invadimos ellos primero. Ya estamos aquí. Carlos IV abdica el trono, renuncia al trono a favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII toma el trono español, pero no alcanza a jurar el trono, porque Carlos IV le pide que le regrese el trono. Días después de que abdica, le dice, ¿sabes qué? Ya no, mejor regrésame el trono a mí. Y entonces empieza una pelea entre padre e hijo por el trono español, y Napoleón queda de intermediario y decir, miren, no se peleen, lo vamos a resolver de esta manera.
los dos van a abdicar y van a renunciar al trono a favor mío y nos quitamos de problemas. Entonces ambos le ceden el trono a Napoleón y Napoleón a su vez le da el trono español a su hermano José Bonaparte, que se convierte en José I de España. Entonces en España todo esto ocurre en 1808. Comienzan a hacer pequeñas juntas gubernativas en cada entidad o en cada departamento para preservar el trono para Fernando VII. En la Nueva España ocurre lo mismo. Los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, de Querétaro, de Valladolid, de Guadalajara, deciden que van a hacer lo mismo, por lo menos pretenden hacer lo mismo, para preservar el trono para Fernando VII. Aquí el asunto es que los españoles de la Nueva España no están de acuerdo con esta idea. Ellos quieren seguir teniendo su espacio de poder y entonces hay un movimiento de españoles en contra del gobierno virreinal de 1808 y toman por asalto, precisamente y de manera curiosa, el 15 de septiembre de 1808, un grupo de españoles toma por asalto el Palacio Virreinal, toman como prisionero al virrey y lo deportan, por decirlo de alguna manera, a España. Y entonces comienza una situación en la Nueva España donde no hay virrey por un lado, no hay rey en España por otro lado. Se comienzan a organizar primero el Ayuntamiento de México, estas figuras que conocemos de Francisco Primo de Verdad, Melchor de Talamantes, todos ellos miembros del ayuntamiento que son también apresados porque se les ocurre que la soberanía, al no haber rey y al no haber virrey, la soberanía nacional debe de recaer en el pueblo. Ideas totalmente heréticas en ese momento, lo que les costó ir a la cárcel y a Primo de Verdad morir ahorcado en su celda en octubre de 1808. Hoy en día ocurren estos hechos extraños de suicidios de 3 balazos. Bueno, en ese momento se ahorcó en su celda con la ayuda de 2 o 3 amigos, pero en fin. Entonces, en 1809 en Valladolid sigue esta idea de la independencia, pero son nuevamente detenidos los conspiradores en diciembre de 1809, y a estas reuniones de 1809 también acudía Ignacio Allende, Ignacio Aldama, y se dice que Miguel Hidalgo también tenía conocimiento. Son detenidos los conspiradores de Valladolid y finalmente llegamos a Querétaro. Comienza todo el movimiento en Querétaro y hay varios personajes que intervienen. Antes de pasar a estos personajes, me gustaría que platicáramos del personaje central de nuestra independencia. Todos conocemos a Miguel Hidalgo, todos conocemos su imagen, todos hemos tenido en nuestras manos una fotografía, un billete, una moneda, pero ¿quién era verdaderamente Miguel Hidalgo? La historia nos dice que nadie lo sabe. Estas dos son 2 imágenes que se tienen de Miguel Hidalgo, la primera de 1824 y la segunda de 1828, que son lo más cercano, temporalmente hablando, a dibujos que se hicieron sobre él. Recordemos, pues en ese entonces no había otra manera más que pintar o dibujar a las personas, y son las 2 primeras ilustraciones que existen de Miguel Hidalgo. Nadie hasta ese momento se había tomado la delicadeza y el tiempo de pintarlo. Primero, pues era un cura de una parroquia, de un pueblo en el estado de Guanajuato que no tenía mayor relevancia política en el país, y posteriormente, a partir de septiembre, pues está prácticamente viviendo a salto de mata y no hay tiempo de sentarse a que lo pinten. Entonces son 2 dibujos que se hicieron de Miguel Hidalgo. Existen otras 2 imágenes, también de mediados y principios del siglo XIX. El primero es de un caricaturista italiano que hace una referencia de él, y el segundo es de 1840, ya más o menos parecido a lo que hoy en día conocemos como la imagen de Miguel Hidalgo. Pero seguimos sin saber exactamente cómo era el cura Miguel Hidalgo. Hay una persona que lo conoció, que lo vio y que lo odió toda su vida, que es Lucas Alamán. Lucas Alamán es contemporáneo de Miguel Hidalgo. Él estaba y él vivía en Guanajuato cuando ocurrió la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, Lucas Alamán deja en sus libros de historia de México
una descripción de cómo era Miguel Hidalgo. De mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno, ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como se pasaba ya de los 60 años, dice Lucas Alamán, pero vigoroso aunque no activo y pronto en sus movimientos. Esta es la descripción de alguien que lo vio, de alguien que convivió con él. Y entonces llega el Segundo Imperio, llega Maximiliano de Habsburgo y dice, bueno, yo quiero conocer de la historia de México, platíquenme de él. Y le platican de Miguel Hidalgo, pero no existe una pintura. Con esta descripción de Lucas Alamán, Maximiliano se pone a buscar a alguien que más o menos se encuadre en la imagen, y encuentran que viene con él un sacerdote, algunos dicen que de origen belga, otros dicen que de origen austriaco, y entonces le dicen, bueno, pues siéntate, tú eres lo más parecido, te vamos a pintar a ti, y a partir de ahora tú vas a ser Miguel Hidalgo. Y este señor que tenemos en la fotografía, en la pintura, perdón, un sacerdote de origen austriaco o de origen belga, se convierte en Miguel Hidalgo. Y a partir de ese momento, este es Miguel Hidalgo. Tenemos la descripción de Lucas Alamán, tenemos un sacerdote que se parece a la descripción, lo pintan y a partir de ese momento se convierte en la imagen oficial de Miguel Hidalgo. Todos los billetes, monedas, dibujos, libros, todo lo que quieran, parte de la base de esta imagen para determinar cómo era Miguel Hidalgo. Tenemos los dibujos anteriores y tenemos este cuadro para darnos una idea de quién era. Bueno, comienza entonces nuestra aventura independentista. Obviamente Miguel Hidalgo no es el único que está aquí. Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez, entre muchos otros. ¿Qué pasa exactamente la noche del 15 y la noche del 16? Hoy en día tenemos muchas versiones. Entre los propios insurgentes nunca se pusieron de acuerdo qué pasó ese día. Cuando los detienen en la Catita de Baján, los interrogan. Ignacio Allende dice que él llega a Dolores el día 13 porque sabe que ya hay una investigación en su contra y que desde el día 13 está en Dolores con el padre Hidalgo. Entrevistan a Hidalgo y él dice que Allende llega el 14 en la tarde y que hasta el 14 no sabía nada de él. Entonces, desde el 13 o desde el 14 ya están en Dolores porque ya saben que los persiguieron. Ignacio Aldama estaba precisamente en Querétaro. La noche del día 13 está en una fiesta con el hermano de Ignacio Allende. Se enteran que han sido descubiertos. La corregidora, en este famoso episodio de que está encerrada en su habitación, le logra decir al alcalde de la prisión que han sido descubiertos. Aldama sale a caballo desde Querétaro hasta Dolores. Hoy en día, quien haya hecho ese trayecto, pues en carretera son pocas horas, pero imagínense a principios del siglo XIX, en la noche y a caballo, pues hizo por lo menos 6 horas de camino, de Dolores, de Querétaro a Dolores. Hidalgo dice que llegó como a las 4 de la mañana, Allende dice que llegó como a la 1:30, y Aldama dice que llegó en la noche. No tengo idea, yo llegué en la noche. Llega con la agitación, lo recibe Allende y le empieza a decir: nos descubrieron, tenemos que salir huyendo porque vienen tras nosotros. Van y despiertan al cura Miguel Hidalgo y le dicen: necesitamos hablar contigo porque tenemos un problema. La primera reacción que tiene Hidalgo, y la reacción natural sería de una excitación, de un nerviosismo, llama a uno de las personas que trabajan en la casa y le dice: sírvale por favor al señor un panecito, un chocolate caliente, que se calme y ahorita platicamos. Esta anécdota del chocolate caliente y del panecito, por increíble que parezca, es la única que coincide en todos los libros y en todas las investigaciones que se hicieron sobre ellos 4. Los 4 no saben a qué hora llegaron, pero todos relatan que en cuanto llegó Aldama, le ofrecieron un pan y un chocolate. Ya que se calmaron, ya que platicaron, tanto Aldama como Allende le dicen a Hidalgo: necesitamos irnos de aquí porque vienen tras nosotros. Hidalgo es el que les dice: no nos queda de otra más que lanzarnos a la lucha. Ya estamos en este asunto, tenemos que irnos para adelante.
La conspiración originalmente iba a iniciar el 1 de octubre. De hecho, ya tenían armas, ya tenían todo preparado para iniciar la conspiración el 1 de octubre. Tuvieron que adelantarse al 15 de septiembre e inicia este movimiento. Ahora, ¿qué pasa en el atrio de la iglesia? Todos hemos visto esta imagen, que sale Hidalgo al atrio de la iglesia con el estandarte de la Virgen y les grita: viva la América, viva la Virgen de Guadalupe, y vámonos. Las crónicas de la época mencionan que estaban reunidos en la casa parroquial y que por lo menos les dieron las 10 de la mañana reunidos en la casa parroquial. Y hay una circunstancia particular. ¿Cómo podía Hidalgo haber reunido en una sola mañana de 600 a 800 personas sin hacer nada? Hay una cosa, y es que el 15 de septiembre, para los que tienen la curiosidad de ver el santoral, es Nuestra Señora de los Dolores, la patrona del pueblo de Dolores. Y entonces había fiesta parroquial, estaba la vendimia, estaba la fiesta, estaban los juegos, estaban los puestos, y toda la noche de las rancherías, toda la gente de las rancherías, toda la gente de los pueblos cercanos había bajado a Dolores para estar en la fiesta parroquial. Por eso no fue difícil encontrar rápido a 600 o 800 personas que se unieran a ellos. Había que llamar a misa el domingo. El 16 de septiembre de 1810 era domingo. Había que llamar a misa, y la misa era a las 6 de la mañana. Estaba toda la gente ya congregada en la iglesia, y no había misa y no había padre, y no sabían qué estaba pasando. Entre las 8 y las 10 de la mañana, dice Miguel Hidalgo, sale a la casa parroquial, sale al zaguán y les dice: tenemos un problema, lo estamos solucionando, no se desesperen, nadie se vaya, ahorita venimos con ustedes, y se vuelve a meter. Está reunido con Allende, con Aldama y con otras 10 personas. Vuelve a salir y les dice: miren, tenemos una situación. Como ustedes saben, en España el rey fue tomado prisionero por Napoleón. Aquí en la Nueva España, el virrey fue tomado prisionero por los españoles. Los franceses que invadieron España vienen para acá y nos van a invadir también a nosotros, como lo hicieron con ellos. Necesitamos levantarnos en armas en contra del mal gobierno que nos va a entregar a los franceses. Necesitamos luchar por liberarnos de este mal gobierno, que nos va a pasar lo mismo que le pasó a los españoles. Y entonces nos convence de esa manera e inician toda esta lucha y todo este camino de la independencia. Hay una particularidad. ¿Cómo iba a ser Hidalgo para mantener y para alimentar un ejército que inició con 600 u 800 hombres y que cuando estaba a las puertas de la Ciudad de México ya eran casi 100,000? La historia deja consignado en diversos libros que Miguel Hidalgo y su tropa vivieron a base de préstamos forzosos. ¿Qué es esto? Bueno, pues que llegaban de pueblo en pueblo, iban pidiendo cooperaciones voluntarias y no tan voluntarias. Hay dos anécdotas principalmente. En Valladolid, llegan a la iglesia de Valladolid y toman el dinero de la iglesia. Dejan algunos escritores más o menos consignado que tomaron alrededor de 400,000 pesos de la iglesia de Valladolid. Imagínense, en esa época. Y hay otra cosa que es muy particular. Hoy en día, ya lo veremos el próximo año que hay elecciones presidenciales y renovación del Congreso, los políticos están muy acostumbrados a decir: acompáñenme, les damos de comer, les damos su playera, les damos su gorra y toda la serie de cosas que dan. Hidalgo no estuvo exento de eso. Hidalgo, cuando habló con la gente, les dijo: miren, yo lo único que les puedo prometer es que vamos a luchar por un lugar mejor para vivir. Al que me acompañe, que vaya a pie, que no tenga caballo, se le va a dar un cuarto de real diario. Al que me acompañe con su caballo, se le va a dar un real diario. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Pues, como les digo, préstamos forzosos de pueblo en pueblo. Y así comienza toda esta aventura. Todos conocemos el
famoso episodio de la Alhóndiga de Granaditas. Conocemos lo que pasó en las batallas del Puente de Calderón, en la batalla diversas que tuvieron allá en Guadalajara. Hay dos situaciones nada más ya para terminar con este asunto que sí me gustaría mencionar. El famoso episodio de la Alhóndiga de Granaditas. Todos tenemos esta imagen del Pípila quemando la puerta. Bueno, es curioso, pero quienes estuvieron presentes en el hecho, que lo dejan por escrito, nunca mencionan ese episodio. Por un lado dicen que Miguel Hidalgo estaba en una caballeriza, como a 10 cuadras de distancia, esperando que le dijeran que había caído la Alhóndiga. Por otro lado hay quien dice que no fue una persona, no fue un Pípila el que quemó la puerta, sino que fueron varios, que fueron 4 o 5. Pues quien ha visto, quien conozca la Alhóndiga, es una puerta de casi 3 metros de alto por 2 de ancho y muy gruesa, como para que una sola persona lo hubiera podido quemar en un tiempo muy corto. Entonces que fueron varios los que quemaron la Alhóndiga, los que quemaron la puerta, y bueno, ya después entraron y ocurrieron todos los hechos conocidos. Y finalmente, Ignacio Allende, cuando lo detienen y cuando empieza a platicar de los hechos, le preguntan cuál era su relación con Miguel Hidalgo. Y entonces él menciona, pues que al principio se llevaban bien, que a veces no estaban muy de acuerdo en ciertas cosas, pero que después de que se niega a entrar a la Ciudad de México y se divide el ejército, tomaron los insurgentes una decisión, y era tratar de deshacerse de Miguel Hidalgo a como fuera lugar. ¿Y cómo lo iban a lograr? Allende acepta en sus declaraciones que compraron veneno y que se lo dividieron entre 3 personas, entre Allende, su hijo y uno de los ayudantes de Hidalgo, a ver quién lograba envenenarlo primero. Como sabemos, nadie lo logró hacer. Cuando llegan a Chihuahua, que son detenidos por Elizondo, Hidalgo ya no va a la cabeza de su ejército. Hidalgo ya va preso de su propio ejército. Llegan, son detenidos, finalmente son enjuiciados, y el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo es fusilado. Días antes fueron fusilados sus compañeros, como escarmiento para todos aquellos que quisieran levantarse en armas igual que ellos. Como saben, las cabezas fueron separadas, fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga, y ahí permanecieron no un día, no 2, sino más de 10 años, hasta que una vez que se consuma la independencia, en 1824, si no mal recuerdo, deciden bajar las cabezas de la Alhóndiga, y entonces ya vamos a pensar darles sepultura. La historia de México nace de esa manera, entre dudas, entre inquietudes, entre situaciones que no estaban previstas. ¿Cómo se consuma finalmente la independencia? En 1811, todos sabemos que Iturbide, al frente del ejército trigarante, consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué Iturbide? Cuando Iturbide inicia su carrera militar persiguiendo a los insurgentes de Valladolid, luego persigue a los de Querétaro, persiguió a Morelos, persiguió a Guerrero, persiguió a Nicolás Bravo, persiguió a Javier Mina, los persiguió a todos. Cuando cambia la situación política en España, una vez que regresa Fernando VII y se jura la Constitución de Cádiz, los privilegios de los españoles que vivían en la Nueva España se pierden, y entonces ellos, ahora sí, quienes persiguieron y enjuiciaron a Hidalgo y a todos los insurgentes, se dan cuenta que ahora sí les conviene la independencia y que ahora sí les conviene estar separados de España para mantener sus privilegios. Iturbide es el único que conoce el campo, es el único que conoce a los insurgentes porque lleva 11 años persiguiéndolos. Por eso lo eligen a él para consumar la independencia, porque es quien los conoce, quien sabe dónde están, quien logra pactar con ellos para poder lograr la independencia. Por eso es Iturbide y no es nadie más quien consuma la independencia. Y ya nada más para terminar, y va a ser más larga esta exposición.
El hecho de que Iturbide haya consumado la independencia y se haya peleado con los grupos independentistas hizo que el inicio de la vida política de México fuera demasiado compleja. El primer presidente fue en 1925, Guadalupe Victoria, y termina su periodo en el 29. Después de 1929, no volvió a haber un solo presidente que terminara un periodo presidencial hasta Benito Juárez. Pasaron 50 años para que otro presidente pudiera terminar su periodo presidencial. Tuvimos en esa primera mitad del siglo XIX presidentes de una semana, de 15 días, de 3 meses, de un año. La inestabilidad política era tal y surge precisamente de que desde el inicio no hay acuerdos. Desde el inicio es: yo gano, yo gobierno y yo pongo las reglas. Así ocurrió con Iturbide. Y aparentemente ese mal inicio tuvo consecuencias en que durante 70 años fue de una constante inestabilidad política en México. Aquí nos podríamos poner a jugar con el qué hubiera pasado. Si Miguel Hidalgo entra a la Ciudad de México y termina ese movimiento de independencia en 7 meses, ¿qué hubiera pasado? Nunca lo sabremos. Lo único que sí nos queda claro es que fueron 11 años de lucha y que una vez que se consuma la independencia, fueron otros 50 años de lucha para lograr la estabilidad del país, y que a partir de esa estabilidad que se lograron en 50 años, vinieron 40 años de estabilidad, luego otros 25 años de guerra civil, y ahorita pues estamos siendo todos testigos de este nuevo México que estamos formando. ¿De dónde nacemos y de dónde venimos? De la lucha de todos estos hombres y de todas estas mujeres por lograr una libertad. Muchas gracias. Sostuvimos varias reuniones de trabajo con Score International, dando seguimiento a la carrera Tijuana Desert Challenge, con fechas del 21 al 24 de septiembre. Recibimos a Anastasia Konstantinova, del Instituto Vasco de la Competitividad, quien busca generar una alianza con Tijuana para una promoción bilateral de los destinos. Sostuvimos algunas reuniones para buscar soluciones al cierre temporal de la garita del Chaparral e implementar acciones para la difusión de las rutas de entrada a Tijuana. Expusimos el panorama turístico de Tijuana 2017 ante ejecutivos de venta y mercadotecnia, estrechando los lazos de trabajo en conjunto para el beneficio de Tijuana. A través de la suma de esfuerzos en la postulación en Lima, Perú, Tijuana ganó la sede para el Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar en 2019, el cual se en conjunto con el Congreso Nacional de Medicina Familiar y generaron una derrama aproximada de 45 millones de pesos. Nos reunimos con el Ayuntamiento de Tijuana, Consejo de Desarrollo de Tijuana, así como la Secretaría de Desarrollo Económico, para dar seguimiento al tema de la señalética turística y, en ese sentido, incrementar la afluencia de visitantes. Llevamos a cabo la conferencia de prensa de la carrera Tijuana Desert Challenge en patio central de Palacio Municipal, un evento histórico para la ciudad que impactará en medios nacionales e internacionales. Se realizaron 7 conferencias de prensa promoviendo los eventos de la ciudad, culturales, gastronómicos, musicales, así como de innovación y tecnología. Por invitación del municipio de Tecate, estuvimos en la Feria de Tecate en Marcha 2017 promoviendo nuestro destino. Recibimos a la delegación de alcaldes fronterizos, a quienes ofrecimos un viaje de familiarización para que conocieran las bondades turísticas de Tijuana. Participamos en el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones en Guadalajara, buscando fortalecer el segmento de congresos y convenciones, el cual genera una importante derrama económica en la ciudad y la región.